Gracias, hermano Abraham Muñoz, por su presentación. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, los invito a que abramos nuestra escritura todos juntos. Vamos a leer, hermanos, el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Y vamos a leer un versículo, el 44. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Bien, pues si ya estamos ahí, hermanos, demos lectura a una sola voz a esta parte de la escritura que dice así: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Amén. Pueden sentarse. Igualmente nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión pueden ocupar su lugar. Hermanos, en estos cultos de recepción de sábado, si el Señor nos concede la vida, la temática que vamos a tener es precisamente hablar un poco de la Biblia y de su división a lo largo de la historia. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles: este es un acontecimiento que nosotros lo tenemos muy bien estudiado. En el capítulo 8, y dice así el versículo 28 al 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 28 al 30. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: mas, ¿entiendes lo que lees? Hermanos, siempre ha habido esta situación en el mundo evangélico. Ha tratado de establecer programas de lectura para poder leer la Biblia en un año, sin detenernos. Diario, poner textos, poner libros, capítulos, y dice: si tú cumples con este programa, en un año vas a leer toda la Biblia. Pero la pregunta es igual que la que se le hizo al eunuco: ¿y entiendes lo que lees? Y hermanos, a lo largo de la historia, la Biblia ha tenido muchas formas de poderse estudiar, pero una que históricamente vamos a entender y conocer es lo que dice nuestra lectura inicial. Jesús les dijo: era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esta división en tres partes del Antiguo Testamento, el pueblo judío hasta el día de hoy lo sigue manejando. Le llaman la Torá, los Nevín y los Ketubín. Juntos utilizan las consonantes de la primera consonante de cada palabra, de cada división, la T de la Torá, la N de Nevín, y resulta que de Ketubín es la K. Sin embargo, cuando ellos intercalan las vocales, se pronuncia Tanaj, no Tanakh, se oye Tanaj, que es la Biblia en todo su conjunto. Y hoy vamos a hablar de una división que incluso hasta el mundo evangélico, la iglesia popular, lo aceptan, que es el Pentateuco. Para poder leer la Biblia, hermanos, puede haber muchas formas, pero una manera en la que podemos analizarla o podemos empezar a estudiarla
es, bueno, vamos a estudiar únicamente el Pentateuco. Y estudiar el Pentateuco, hermanos, ya tiene todos sus detalles. Vamos a ver una pequeña presentación que un servidor les preparó y les quiere compartir. Vamos a hablar de la división histórica de los libros de la Biblia. Seguramente los hermanos que continuarán estas pláticas, igual que un servidor tal vez le toque, pues vamos a hablar cómo es que se vinieron dando estas divisiones, cómo es que los judíos fueron formando también esta división histórica, porque Cristo es quien la utiliza y era la división más práctica para el pueblo judío. Para ellos estudiar la Biblia les era fácil decir, vamos a ver la Torá, o vamos a ver los Nevín, o vamos a ver los Ketubín. Bien, entonces vamos a ver la división histórica de la Biblia. Y vamos a hablar del Pentateuco, hermanos. El Pentateuco viene del griego pente, que significa 5, y teucos, que es rollo o estuche, es decir, 5 rollos. Nosotros coloquialmente decimos los 5 primeros libros. La etimología me dice que son los 5 primeros rollos. ¿Es correcto decir libro o rollo conforme a la Escritura? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Evangelio de Lucas. Vamos a ver Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Hoy para nosotros, hermanos, cuando hablamos de un libro, generalmente, ¿qué entendemos? Algo así. Hojas, pasta dura y lo que le llaman algunos costilla o lomo. Esto es un libro. Pero en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, ¿cómo se conocía el libro? Dice Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y entonces, dice así desde el versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí porque ha mandado a pregonar. Y entonces dice el versículo 20, esto es lo interesante. Aquí no dice y cerrando el libro, como lo haríamos nosotros. Aquí dice, y rollando el libro, diólo al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, un libro era lo mismo que un rollo. Por eso hablar de Pentateuco, los 5 rollos, y que hoy en la actualidad los llamamos los 5 libros de Moisés, es correcto. Cualquiera de las dos expresiones está bien. Algún quisquilloso va a decir, no son libros, son rollos. Rollo, libro en el Antiguo y a nivel de la Biblia es hablar exactamente de lo mismo. Bien. Entonces, el Pentateuco viene entonces de esta palabra griega, pente 5 y teucos rollo, estuche, es decir, 5 rollos. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los 5 libros de Moisés? Hasta no lo sabemos de memoria. Desde niños nos enseñan Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en hebreo, hermanos, es interesante porque los libros en hebreo se conocen tal y como empiezan. Bereshit, en el principio. Shemot, estos son. Vayikra, que es Levítico, las leyes. Bemidbar, números. Y Deuteronomio, que es Devarim. En hebreo, así se les conoce. Nosotros en español los conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si algún hermano por ahí nos quiere luego, pues
dar ahí que sabe hebreo y demás. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Shemot. Hermano, dígalo en español, es Éxodo. Ya, no tiene que decirme si está bien, está en hebreo, pero dígamelo o lo voy a decir en latín, Exodus. Entonces, estos 5 libros son los 5 libros de Moisés, que ¿cómo los conoce el pueblo judío? Fueron escritos, esto hermanos, también lo hemos predicado, la iglesia lo ha enseñado toda la vida, que fueron escritos del año 1491 al año 1451 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es la época en la que Israel, ¿dónde está? En el desierto. Durante esos 40 años, Moisés escribe todo el Pentateuco. O sea, Moisés, recordemos, hermanos, eso es interesante, porque todo era por generaciones, todo se hablaba, sabían muchas cosas, pero con Moisés se reescribe y se remonta desde la creación hasta el momento en que salen de Egipto y ya están en Egipto. Y Dios le empieza a dar leyes a Moisés. Bien, entonces estos 5 primeros libros llamados el Pentateuco fueron escritos en este año y el autor se llama Moisés. Muy bien, la que sigue, hermanos, por favor. Generalidades. Al Pentateuco, o los primeros 5 libros de Moisés, los judíos también la mencionan como la Torah, que significa enseñanza. La enseñanza es la Torah. También estos 5 libros, en una expresión de retórica llamada sinécdoque, se les conoce como la ley de Moisés. O sea, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, todo en su conjunto, el pueblo judío lo conoce como la ley de Moisés. No nada más lo que es en sí toda la legislación. Nosotros pensaríamos, pues la ley de Moisés es toda la legislación, ¿no? La ley de la alimentación, de la purificación, las de la guerra, las del trabajo, de los esclavos, la del homicidio oculto, que no sabe quién fue, la ley del levirato, la del nazareato. Eso sí, la ley de Moisés, la ley levítica, la sacerdotal. Pero para el pueblo judío, cuando se habla de la ley de Moisés, no nada más es eso. También el Génesis, toda la historia de Génesis es la ley de Moisés. Bien, muy bien. La que sigue, creo que tenemos en el Antiguo Testamento, algunos autores citan que el término ley de Moisés se menciona al menos 15 veces. Mientras que en el Nuevo Testamento se cita 7 veces. También se le conoce como el libro de la ley. Y es interesante, hermanos, porque dentro de este mismo están los 10 mandamientos. Y nosotros siempre hemos enseñado y hemos hecho diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés por la única diferencia, casi nada, ¿verdad? Que los 10 mandamientos fueron dados directamente por Dios al pie del monte Sinaí. Y se los dijo Dios allá en Deuteronomio, se lo recuerda a Moisés. El día que estuvimos allá en el Sinaí, en Horeb, no vieron figura alguna, no vieron nada, solo escucharon la voz. Y ustedes dijeron, habla tú con Dios, pero nosotros no, para que no muramos. Todas las demás leyes, todas las demás, se las da Dios a Moisés y Moisés se las da al pueblo. Pero siguen siendo ley ¿de quién? De Dios. Pero entonces se utiliza la figura retórica llamada sinécdoque. La causa por el efecto por la causa, una parte por el todo o el todo por una parte. Muchos decimos, está mal dicho vaso de agua. El vaso es de cristal, de vidrio, de madera, de barro. Pero si tomamos la figura retórica de la sinécdoque, lo que se está tomando es el contenido. Entonces, vaso de vino, vaso de leche, vaso de agua, taza de café, taza de té. No, pero la taza puede ser de cerámica, sí, pero aquí es una figura de retórica. Lo estamos utilizando bajo ese concepto. Entonces, a veces por eso les digo, el español no es tan fácil, no es tan sencillo. Bien, gracias a esta división,
Nosotros, hermanos, podemos centrarnos entonces en nuestro estudio, por decirlo así, en la ley de Moisés únicamente. Dijimos que en el Antiguo Testamento teníamos como 15 expresiones. Vamos a ver algunas. Libro de Josué. Vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos, en el libro de Josué. Y ahí en el capítulo 1, dice el versículo 8. Bueno, el 7 y 8. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios le dice a Josué, acuérdate de toda la ley de ese libro que te enseñó Moisés. El libro de la alianza que dijo Moisés, esté a un lado del arca y esté como testigo contra ti. Libro de Josué. Resulta que los hijos de Israel atraviesan el Jordán, tienen que pasar el Jordán, y entonces dice el capítulo número 4. Dice el versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se acabó todo lo que Jehová había mandado a Josué, que hablase al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había a Josué mandado, y el pueblo diose prisa. Y una vez que pasan, dice así, entonces, el versículo 20. Y el pueblo subió del Jordán el día del mes primero, y asentaron el campo en Gilgal, al lado oriental del Jordán. Y habló los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué os significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Les di primero esto, hermanos, porque Israel toma 12 piedras, una de cada tribu, como señal. Pero después, ¿qué hacen? Porque eso fue lo más interesante. Dice el capítulo 8. Vamos a ver el libro de Josué, capítulo 8. Y entonces nos dice el versículo 31 y 32. Esto ya no es en el Jordán, esto ya conquistaron Jai, ya habían conquistado Jericó. ¿Y qué sucede? Dice así el versículo 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Baal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley ¿de quién? De Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición ¿de qué?
de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que se apuntó? La ley de Moisés, el libro. ¿Qué es lo que tuvieron que haber escrito? Todo, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Ahora, algunos comentaristas no creen que Moisés escribió todos los libros, por lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34. Dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y enterrólo en el valle en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Es cierto que pues Moisés no iba a escribir sobre su muerte, ya estando muerto. Aquí el problema es, bueno, y entonces, ¿quién escribió esta parte? ¿Quién hizo este relato? Lo último, cuando muere Moisés, sube al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, es enterrado, y dice que los hijos de Israel le lloraron por 30 días. Y entonces Josué fue lleno del Espíritu, y entonces Josué es el que continúa ya la conquista de la tierra prometida. Pero tampoco se ve claro, o algunos dicen, bueno, pero Josué como que él no creo que haya escrito esta parte. Es lo que muchos comentaristas dicen, no, es que esa parte no puede ser. Alguien la escribió. Y es, digamos, el fin de los 5 libros. ¿Con qué termina? Con la muerte de Moisés. Bien, entonces, dice el libro de Josué, capítulo 23. Y dice así el versículo 6. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 6. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a la diestra, ni a la siniestra. Dijimos, hermanos, entonces que el Pentateuco, una de las formas en la que se le conoce es el libro de la ley de Moisés. Entonces, si el texto dijera, esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el Pentateuco, ¿estaría mal? No. A fin de cuentas se está refiriendo a los 5 rollos, a los 5 primeros libros, que son los que conocemos, los libros de Moisés, y que coloquialmente decimos es la ley de Moisés. Entonces aquí Josué les vuelve a mencionar todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Primer libro de los Reyes. Sigue la historia y dice el capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Y aquí es David el que va a morir, ya está para perecer, llama a su hijo Salomón y vamos a ver qué le dijo. Y llegáronse los días, capítulo 2, primer libro de los Reyes, capítulo 2 del 1 al 3, y llegáronse los días de David para morir. Y mandó a Salomón su hijo diciendo, yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornases. A Josué no le dijo que iba a ser dichoso, a Josué le dijo, harás prosperar tu camino. Muy bien. Entonces David, han pasado, allá aquí estamos hablando del año 900 aproximadamente, antes de Cristo. Ya han pasado más de 400 años, del año 1400, casi 500.
Y se sigue conociendo el Pentateuco o los 5 primeros libros de la ley como la ley de Moisés. Entonces, históricamente siempre el pueblo de Israel conoció estos 5 primeros libros de esta manera. Y así han llegado hasta nuestros días. Y el mundo religioso romano, el mundo religioso evangélico, también así lo ha aceptado. Quien sí no lo ha aceptado muy así de buena gana, y hay cosas que ponen en duda, es precisamente el Islam, por cuestiones obviamente del origen de Ismael y más cosas que hay por ahí. Ellos no toman muy en cuenta todo el Pentateuco, pero a nivel, vamos a decirlo hasta, podemos decirlo mundial, todo el mundo reconoce y sabe que los 5 primeros libros de la Biblia son escritos por Moisés. Ahora, hay algo interesante, hermanos, porque ¿qué dice el mundo? Hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y la gente dice, en el nuevo pacto se quitó la ley. Lo primero que tenemos que entender es que el antiguo pacto, ¿con quién se hizo? ¿Con Israel? ¿Y el nuevo pacto con quién se hizo? Con Israel. Dios se lo dijo a Israel: este será el nuevo pacto que haré con ustedes. Pondré mis leyes en su corazón. O sea, el antiguo pacto fue con Israel allá en el monte Sinaí. Éxodo 19 se los dijo. Ahora pues, si oyeres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. ¿Pero a quién se lo dijo? Al pueblo judío. Pero el nuevo pacto, ¿con quién es? No es con nosotros, con los gentiles, ni con los romanos, ni con nadie. Es igualmente con el pueblo judío. Y entonces, ya estando Jesús en la tierra, vuelve a ratificarles y les vuelve a mencionar esta división: la ley de Moisés. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y dice así, desde el versículo 18: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Y dice: ¿no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles: una obra hice, y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado, ¿qué? Circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley ¿de quién? De Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en sábado hice sano todo un hombre. Vuelve a decirles Jesús: ¿la ley de quién? De Moisés. Entonces, no está mal que hasta el día de hoy, cuando nosotros hablamos de las divisiones de la Biblia, decimos la ley de Moisés, los profetas y los salmos en el Antiguo Testamento. Y es correcto. Y esto es interesante porque desde que se tiene conocimiento, sensatez, hasta el día de hoy, sigue existiendo la ley de Moisés. Y dice Hebreos 10. Nuestra versión, hermanos, hasta eso es un poquito suave. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 28.
Hebreos 10:28 dice: el que menospreciare. ¿Qué es menospreciar? Hacerla menos. La hago menos, ¿no? El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Pero otras versiones, la versión del 60, si no me equivoco, no dice el que menospreciare. Esa tajantemente dice el que viola la ley de Moisés. Ya la menosprecio y la tomo en menos. Pero cuando yo ya la estoy violando, ¿y cómo sé que violo la ley de Moisés? ¿Cómo puedo saber que estoy infringiendo una ley? Es lo que decía Pablo en Romanos. La fortaleza del pecado es el conocimiento de la ley. Porque yo no hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que ese mandamiento que era para vida, para mí fue mortal. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba en pecado. Entonces, usted está violando la ley de Moisés porque come camarón, porque vive en fornicación. Usted está violando la ley de Moisés por esto, por esto, por esto. Y si hay testigos, muere sin misericordia. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Y lo hemos predicado, y lo hemos enseñado, y lo hemos tratado siempre de demostrar y de hacer ver a la iglesia y a la gente que lo que se modificó fue todo lo referente a la cuestión ritual, donde estaba el sacerdote. Y donde el sacerdote intervenía, dijo Pablo, ellos, como no podían vivir toda la vida, por eso hacían cada año el continuo sacrificio y tenían que hacerle cada año el Yom Kippur. Y primeramente, ¿qué hacía el sacerdote? Primero tenía que ofrecer a Dios por sus propios pecados, para después poder pedir por los pecados del pueblo. Hoy, ¿qué hacemos en la Pascua? El ministro pide primero por sus pecados para luego perdonar a la iglesia, ¿no? Esto ya es de cada uno. Por eso Pablo les decía, una vez limpios de conciencia de pecado, no tienen por qué seguir celebrando este ritual. ¿Pero qué es lo que hacen? Conmemoran el pecado. ¿Dónde está eso? Pues en la ley de Moisés, claro que sí. Y no la estoy menospreciando, al contrario, le estoy dando su valor. Pero siempre hemos dicho, por eso son los acuerdos de concilio, por eso tenemos el reglamento interno o el estatuto interno. Y sí se modificó. Pero yo tenía por ahí una versión mucho más antigua que decía que para ser miembro de la iglesia de Dios estaba obligado a guardar la ley de Moisés en su estado literal y de transición. ¿Qué es lo literal? La ley de la purificación, la ley de la alimentación, el diezmo, la primicia. Y en su estado de transición, todo aquello que implicaba o que implica el sacerdocio. La iglesia de Dios lo va a seguir predicando. La ley de Moisés no se ha quitado, no se ha derogado. Sufrió un cambio, una mudanza, dice Hebreos. Mudado el sacerdocio, es necesario que también la ley tenga una mudanza, un cambio. No es diciendo una abrogación o una derogación. Nunca dice derogado el sacerdocio o anulado el sacerdocio. Dice cambiado. Entonces si hubo un cambio en la cuestión sacerdotal, también hay un cambio en todo ese ritual. ¿Y todo eso dónde lo vamos a estudiar, hermanos? En la ley de Moisés, en el Pentateuco. Entonces, históricamente hablando, vamos a empezar, hoy precisamente es puntualizar y determinar que la iglesia hasta el día de hoy, hermanos, si seguimos diciendo que es la ley de Moisés, los 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá, como querramos llamarle, es totalmente correcto. ¿Y qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Estudiarlo y acercarnos con los hermanos que el Señor ha puesto en su gran sabiduría como los que nos van a dirigir. Hermano, no entiendo esto. Hermano, no entiendo esta parte.
hermano, me puse a leer la ley y no entendí esto. ¿Me lo puede explicar? Híjole, a buen árbol se arrima, hermano. Yo tampoco lo he entendido. Pero vamos a buscar a alguien que seguro nos lo va a explicar. Alguien lo va a explicar. Porque todo tiene una explicación. Entonces, hermanos, hoy nos tocó ver esta primera parte de la Escritura, estos primeros 5 libros, que es la Torá, y es el fundamento, para el pueblo judío, es el fundamento de toda su religión. Los Nevín y los Ketubín son los complementos, pero la base sólida es la Torá. Tan es así que ellos sí tienen un programa para leer la Torá durante todo un año. ¿Y cuándo lo inician? Terminando el 8º día de la fiesta de Cabañas, que le llaman Simyat Torah, el día de la gran Torah. Es cuando ellos van a terminar el último versículo de la Torah y comienzan con el primero. O sea, terminan con la muerte de Moisés y vuelven a iniciar con Génesis. Y durante todo un año tienen que leer toda la Torah. No toda la Biblia, nada más esa. Y para el pueblo judío, tener la Torah es algo fundamental, es su identidad. Por eso vemos las fotos, vemos cuando ellos leen la Torah, los rollos, ¿qué hacen? No la agarran, no la tocan, ellos se van guiando con una especie como de pluma, como lector, ¿sí? Y ellos van viendo. ¿Nosotros qué hacemos con nuestra Biblia? ¿Qué es, señora Ricardo? Está con la saliva. Y otros hasta con marcatextos. Él le pone, este texto me gustó y le pongo marcatextos. Pues para eso son los marcatextos, ¿no? Para marcar textos. Pues grábeselo, hermano, si le gustó, apréndalo. No maltratemos la Biblia. O sea, el pueblo judío hasta cierto punto a lo que es la Torah es un papel como sea, pero le dan su importancia, le dan su relevancia, porque es algo para ellos que va a regular su forma de vivir. Yo no digo que, hermanos, vamos a ser también, algunos hermanos pues, tengamos la Biblia casi como adorarla, no, pero sí, bueno, vamos a estudiarla, vamos a aprender de ella. Y hermanos, pues el día de hoy nos tocó ver las generalidades y lo que es el inicio de la palabra del Señor, que es estos 5 primeros libros de Moisés. Y que tiene muchísimo, El pueblo judío dice que tiene 613 mandamientos, eso lo dice Maimónides. La Biblia no dice que son 613. Y creo que nunca nos hemos puesto a los hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, algún día también por curiosidad, a contarlos, a ver cuántos mandamientos son conforme a la Iglesia de Dios Israelita. Sabemos que ahí están. Y generalmente cuando hablamos de ellos, hablamos por su estructura, de la guerra, de la comida, de la alimentación, del matrimonio, del divorcio, de eso hablamos, no tanto uno por uno. Bien, pues hermanos, este ha sido el tema de esta noche, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.